Bienvenidos a un nuevo programa de Crianza con Apego Saludable. Hoy tenemos como exponente a la licenciada Josefina Finzi, que nos va a hablar de un tema muy interesante, los niños que se portan siempre bien. Algunos dirán, es lo que todo padre desea, pero veamos qué hay detrás de todo niño que se porta bien. ¿Cómo llegamos a eso? Si es bueno, si es malo. Josefina nos va a explicar exactamente lo que es la teoría del apego con respecto a este tema. Y también nos va a hablar de los efectos de la pandemia. Nos acompaña también Elsa Wolfberg. Hola Elsa, ¿cómo estás? Bienvenida. Por favor, activa el audio si te escuchan. Elsa también es una reconocida psicoanalítica. Bueno, hola Elsa, preséntate, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Clara? Gusto en verte y escucharte, sobre todo. Bueno, yo quería enmarcar esta actividad, gracias Clara por darme este lugar, que es producto de la articulación entre dos entidades que se ocupan de la teoría del apego, dos entidades psicoanalíticas. Una es la Asociación Psicoanalítica Argentina con el espacio Volvi, al cual Josefina Finzi y yo pertenecemos, y el otro es el International Attachment Network, la sede argentina, de una entidad que tiene sedes en 18 países y en casi prácticamente todos los continentes. La teoría del apego es una teoría, es un paradigma revolucionario dentro del psicoanálisis con importantes aportes que derivan de modos de crianza, que es alrededor del cual esta programación que también dirige Clara Manso, se va a desarrollar a continuación. Muchas gracias por tus palabras, Elsa. Le cuento a los oyentes lo que explicaba Elsa. Ella es una persona muy reconocida en todo el mundo en lo que la teoría del apego se refiere, y nos estaba contando de que hay dos grandes agrupaciones que se ocupan de desarrollarla y de investigarla, y donde agrupa a los especialistas más reconocidos del mundo, y son las dos asociaciones que acaba de nombrar, ¿sí? Entre ellos nos estamos reuniendo para hacer estos programas, para difundir lo que es la teoría del apego, y de paso nosotros, los que no somos psicoanalistas ni psiquiatras y que nos hace falta aprender un poco más para poder criar sanamente a nuestros hijos, podamos aplicarlo. Así que muchas gracias, Elsa, por la explicación, que siempre es bueno saber un poco más. Y ahora vamos a dejar que Josefina nos cuente ¿qué es esto de que los niños se porten siempre bien? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo sucede? ¿Cómo hacemos? ¿Hay una fórmula mágica para que los padres podamos lograr que se porten bien nuestros hijos? Bueno, gracias Clara, gracias Elsa por presentarnos, por estar acá realmente con tantos amigos, me imagino, y con tantas escuchas en el mundo, porque sé que esta emisión se propaga por muchos países, de manera que ese es un excelente momento para poder hablar de la crianza, ya que los padres necesitan tiempo para escuchar, también pensamiento para poder dirigir a sus hijos y observación también de cómo ellos y los niños juntos en interacción se van criando, porque creo que los padres también en este camino aprenden, y aprenden desde los hijos, desde las reacciones que van teniendo cada uno, y de cómo se van sintiendo con determinados ideales que también pueden llegar a poner en sus hijos. O sea, creo que decir esto es en parte hablar de un apego que lo ideal que pueda ser un apego seguro, un apego saludable, donde se esté dando también la clave para la salud mental de las futuras generaciones. ¿Por qué lo digo? Porque una de las cosas que sabemos es que tendemos a reproducir en los hijos, tendemos todos los humanos, padres, conductas que desearíamos que fueran diferentes, pero muchas veces son repeticiones de algo que está dentro de nosotros, como lo llamamos modelos operativos internos, que son inconscientes en parte y otras veces se van haciendo consciente, y están puestos en los hijos, en esa interacción permanente. Y que esto es el problema que a veces tenemos cuando queremos detectar por qué los niños son con determinadas características. Podríamos pensarlo desde ahí.
Esta es una realidad importante. Otra posición importante es conocer lo que significa una regulación emocional, que los padres, al nacer el niño, el bebé diríamos, van dando lugar a que de a poco y creciendo el niño vaya regulando él mismo. Pero esto es un aprendizaje que se va realizando en la experiencia del vínculo, y en esto que estamos diciendo entran también situaciones que no se pueden dejar de observar: la sensibilidad materna, paterna o del cuidador, la atención directa, también la disponibilidad para estar con esa criatura, y también esa sensibilidad que se repite en muchos momentos de la vida, donde necesitamos volver a sentir que en determinados momentos de pérdidas y de afectos irreparables, como pueden ser las muertes, también los duelos, necesitamos compañía y necesitamos atención. Quiere decir que esto que estoy diciendo es la introducción para ver, en este caso, esto que nos llama la atención a veces, de que sean algunos niños tan buenos, tanto es así que nos sorprenden. ¿Cómo es que es así? Bueno, entonces empezamos a pensar cómo se da esa interrelación, ese ideal a veces que se transmite a los hijos, que se tienen que portar bien, que no tienen que tener berrinches, que pueden ser niños educados, que en determinadas situaciones también tienen que ayudar a los padres. Es decir, una parte de los padres puesta en los hijos. Eso es natural, pero hay veces que atenta contra la propia expresividad del niño en situaciones de carencia o de necesidad de ser escuchados, o de expresar sus rabietas, sus sentimientos, sus iras, y sobre todo, y quiero recalcarlo, en épocas de pandemia, donde estamos tan atravesados por las dolorosas pérdidas, cómo se resiente el sistema de dejar al niño a veces solo, sin información de lo que está ocurriendo, o directamente aislado en cuanto no tiene contacto con los dolores de los padres. Esto lo voy agregando porque la perspectiva de estos niños, digamos, demasiado buenos, tiene que ver con una crianza que en algún punto los ha dejado solos, creyendo que era posible que ellos se manejaran afectivamente sin la búsqueda de los padres, sin esa búsqueda reparatoria que los padres ejercen naturalmente cuando el hijo está angustiado o está enojado. Fundamentalmente creo que el enojo es una parte de lo que los niños demasiado buenos no pueden mostrar, que no es algo que no les gusta a los padres, ¿no? Son situaciones que les molestan. Entonces, a veces invalidar los problemas que pueden tener estos niños, las reacciones que pueden tener de miedo, de susto, de necesidad de cobijo, de atención, invalidarlo en el sentido de no darles el valor necesario para atenderlos sensiblemente, y no quiero dejar de decir que no es que les falte amor a los padres, pero hay veces que hay situaciones, por esperar que se conduzca solo, que hay cierto abandono. Y esto es preocupante, ¿no? Porque luego en algunos momentos esos niños son autosuficientes, se guardan para sí afectos y dolencias que realmente tendrían que poder compartir y sobre todo volver a sentir que los padres son esa base segura de la cual ellos han partido, y con necesidad tienen que volver a recuperar ese sentimiento de que los padres los protegen. Este es un aspecto, porque la complejidad es enorme, pero podemos empezar por allí, por esos papás que esperan que los niños se comporten idealmente cumpliendo su ambición tal vez narcisista, todos lo somos, pero a veces se excede, o que no quieren ver problemas que los niños expresan que los impactan a ellos mismos porque son sus propios problemas. Entonces, hay papás que evaden mirar a sus hijos, están preocupados y creen que están felices y piensan que están en un cierto limbo, diríamos, ¿no? Que ellos no saben. Sin embargo, con una atención dedicada y con una respuesta a lo que va presentando el niño,
se lo puede entender, que sobre todo entender tiene que ver con que el niño importa a los padres desde lo que le va pasando, no desde el comportamiento bueno, sino de los sufrimientos, de los dolores, de la rabia, de la ira, y esto atenta mucho contra padres que quieren que sus hijos sean felices. Todo papá quiere que su hijo sea feliz, pero al costo de a veces situaciones de abandono en ese afectivo, quiero decir. Los niños se desregulan y lógicamente cuando están siendo más chiquitos, más todavía. Creo que esta perspectiva de que los papás tengan el tiempo para pensarlos cuando acuden, por ejemplo, yo he tenido en esta época de pandemia situaciones de consultas donde los padres se extrañaban de que la nena llorara. Se extrañaban porque hasta ese momento había sido, tenía ya 2 años, tan perfecta en toda su evolución, diríamos, desarrollo, crecimiento, que no entendían. Cuando empezamos a trabajar, estos padres tenían un ideal altísimo. Primero no querían que esa niña tuviera sufrimientos. Después no le querían decir y hablar de que había una persona de la familia muy querida que estaba internada y muy grave por el COVID. Esto que no se hablaba en la casa resultó ser tan angustiante. Esta nena no dormía y lloraba, no dormía y lloraba. Los papás no entendían, pero al punto de que habían escotomizado, disociado, diríamos, de la mente de ellos, un hecho que era concreto. Extrañaba a la nena la presencia de esa persona muy querida y era imposible de consolarla porque tampoco se podía hablar. Y esa era una nena excelente, hacía todo bien, había controlado sus esfínteres a tiempo, no tenía retrocesos, marchaba adelante, se autoabastecía en muchos momentos. Finalmente, bueno, se develó que mucho de la angustia estaba puesta en esta situación. Creo que los niños, cuando en algún momento ya no pueden más, hasta los demasiado buenos, diríamos, nos hacen pensar que gracias a ese llamado los papás pueden reflexionar, pensar y ponerse en el lugar del niño. Todo esto es un proceso, no es mágico. Esto lleva a acercarse al dolor, lleva a compartir el dolor y lleva también a aprender a fortalecer el vínculo. Entonces, en estas charlas, diríamos, y hoy me toca a mí este tema, pero va a haber otros temas importantísimos, donde no vemos al niño, sino vemos la interacción, vemos los ideales de los padres, vemos los padres con conflicto que quieren evitar a los niños la reproducción de ese conflicto, pero resulta que se paga caro en un sentido del desarrollo madurativo, la regulación emocional y también las respuestas que puede ir dando ante los problemas que se crean al vivir, porque este niño va a la escuela, este niño puede tener también comportamientos muy buenos en la escuela, pero llamativamente tiene dificultades de aprendizaje, o presenta alguna otra evidencia, y yo no quiero hablar de síntomas, quiero hablar de evidencias, porque son posibles de ver, y son posibles de sentir también la preocupación y en algún punto sentarse a pensar, ¿no? Esta vorágine de la vida a veces lleva a creer que la rapidez nos va a tener a todos cautivos, pero no, se puede suspender y decir, ¿qué le pasa a mi niño? Pero este tema del niño demasiado bueno es delicado, porque pueden pasar años donde estos niños pueden seguir con conductas muy colaborativas, sobre todo cuando a veces los padres están en situaciones críticas, depresiones, enfermedades graves. Un niño quiere portarse muy bien para que los papás estén contentos y no darles problemas. Esta es otra situación que la vemos. Niños que cuidan a los papás. Y esto es, como decimos, invertir el rol, como bien sabemos, los niños papás de sus papás, ¿no? En vez de ser los padres siempre el ideal del niño al tenerlo como protector y figura de apego real. Pero no siempre es así. Y bueno, todo esto que digo un poco
un poco así en cantidad, hay que detenerse luego en cada caso e ir viendo y analizando. Por eso yo creo que nuestra preocupación es muy adecuada más en estos momentos de pandemia, porque estamos viendo más crisis, con lo cual, por un lado, las oportunidades de hablar y de resolver de a poco, lentamente, se van dando. Y entonces todos nosotros, los colegas que están acá, estamos con consultas ciertamente importantes y a punto de resolver por la gravedad que podría ser más adelante, si dejamos pasar el tiempo. Los niños tienen edad, la edad es no solo cronológica, edad mental, edad emocional también. Y tenemos que seguirlos en este recorrido, a veces más duro, como ahora con la pandemia. Muchos niños han perdido a sus abuelos. ¿Cuánto queda en ellos como situación, diríamos, incomprensible, si es que en los padres y en el niño no hay este tiempo de duelar juntos, tal vez de llorar juntos, pero bueno, hay que aceptar que el niño se exprese, que no sea tan bueno, que duerme, que está bien, que tiene sonrisas, porque en algún punto, si lo observamos, vamos a notar que, diría yo, nos permite introducirnos a pensar con él qué está pasando en esta relación. Así que a mí me gustaría conversar con todos los que estamos hoy acá en este espacio, porque entre todos también nos vamos a ir convirtiendo cada vez más en figuras también de apego para nuestros pacientes, para todas las consultas apropiadas que estamos recibiendo y todas las dudas que nos van creando, momentos duros donde también participamos con nuestros propios miedos y ansiedades y angustias. Así que yo diría que a este punto me gustaría ir viendo cómo los colegas ayudan en este sentido a proponer también preguntas o ver cómo seguimos avanzando. Si te parece, Clara, que vos sos tan dinámica. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Perfecto, estaba preocupada porque... Sí, te escuchamos. Parecía que no me escuchaban. Bueno, qué suerte que se está solucionado el problema del sonido. Muchas gracias. Vamos a hacer un resumen, Josefina, para todos los que te están escuchando, ¿sí? El tema de hoy, entonces, nosotros dijimos que son los niños que se portan bien. Lo vamos a asociar con el tema del programa en sí mismo, que es la crianza con el apego saludable, ¿no? ¿Cómo logramos entonces que los niños se porten bien? Dándole un apego seguro, ¿verdad? Apego más seguro, mejor educación, ¿sí? ¿Es así, Josefina? Exactamente, un niño que puede volver a sus padres, que puede mostrar también que tiene y comparte con ellos situaciones vitales, es un niño feliz porque también sus padres están siendo generosos y pueden encontrarse en ese vínculo de interacción permanente y también de satisfacción. Pasado el berrinche, los padres y los niños disfrutan. Entonces creo que sí, que es como dices, bien, hasta acá. Ok, entonces, a mayor cuidado se supone que el niño se va a portar mejor. Ahora, ¿qué sucede con estos padres que tienen más de un hijo? Son el mismo padre y la misma madre, y uno sale revoltoso mientras que el otro se porta muy, muy bien. Ah, bueno, no somos todos iguales. Los niños, cada uno muestra conductas muy diferentes. No es que porque un niño se porta bien y no da trabajo, sigamos criando a los demás, a los otros que llegaron. Cada niño tiene su momento y tiene una personalidad y tiene una gestación. El embarazo de la madre, la revolución que vive la familia al llegar un segundo hijo, un tercer hijo, todos son elementos que van dando diferencias entre cada hijo y cada crianza y cada situación de familia. Es muy importante lo que dices. Un niño puede tener un carácter muy, digamos, explosivo en parte y en determinados momentos, y ser un niño que se está portando bien también, porque puede tener confianza en que lo demuestra y no lo relegan. Y otro niño, hermanito, puede ser más tranquilo. Bueno,
no son iguales, No, exactamente. tenemos la misma receta para todos los chicos. Tenemos que ir acomodándola según cada hijo, ¿verdad? Según cómo es cada niño. Bien, teníamos acá a María Luisa, si no me equivoco, que quería hacer una pregunta mientras que Josefina hablaba. María Luisa, ¿quieres hacer la pregunta que tenías antes la manito levantada? No sé si me escucha, María Luisa. Bueno, tenemos también a Vanessa, que tiene la mano levantada, la doctora Vanessa, desde México. No sé si nos están escuchando. Bien. Bueno, Gregorio, por favor activa el audio. Así te podemos escuchar. Ahí está. Por favor, Gregorio, cuéntanos quién eres, desde dónde nos estás hablando y luego haces la pregunta. Soy Gregorio Dunayevich, soy doctor en psicología y psicoanalista y estoy muy contento de estar en este grupo, muy interesante el tema. Cuando vos estabas haciendo el resumen, yo hice un gesto como que no, Sí, lo vi. perdón, pero no podía hacer otra cosa más que hacer un gesto. Te olvidaste, porque te olvidaste de decir la palabra demasiado. El problema no es los chicos que se portan bien, el problema son los chicos que se portan demasiado bien. Demasiado bien. A ver, Gregorio, háganos la diferencia. ¿Cuál es la diferencia de un niño que se porte solo bien con uno que se porte demasiado bien? El que se porta demasiado bien hace caso siempre. ¿Y eso está mal? Y es sospechoso. Es sospechoso, ok. Es como, por ejemplo, a ver, para hacer una referencia personal a nosotros como psicoanalistas, cuando un paciente, todo lo que le decimos dice que sí. Sí. Eso está mal. Acá hay gato encerrado, ¿no? No me convence que me esté escuchando. Y si me dice todo el tiempo que no, tampoco me convence. Ok. O sea, necesitamos ser escuchados. Claro. Un feedback. Pero primero tenemos que saber escuchar. Claro. Tanto como psicoanalistas, pero sobre todo como padres. Ahora, hay una palabra, así como la de demasiado, que ya tiene un estatus dentro de la profesión, que es la sobreadaptación. Y se usa mucho en gente grande. Hay gente grande que es sobreadaptada, que es la gente que se porta demasiado bien. Gente grande. Y suele tener enfermedades. Para los que no somos psicoanalistas, vamos a contarles qué es esto de la sobreadaptación. ¿Qué es esto de portarse demasiado bien? ¿Es cumplir siempre las reglas? ¿Es no saltarse ninguna norma? ¿Qué es exactamente? Por ejemplo, un ejemplo así fácil. En el trabajo le dicen que se tiene que dar 3 horas más. Sí, ningún problema. Todos los días, ningún problema. Que además tiene que hacer este trabajo, ningún problema. Eso es una sobreadaptación. Ajá. Y después esa persona tiene úlceras, tiene ataque al hígado. Bueno, según su personalidad, desde el punto de vista psicosomático, va a ser su sintomatología orgánica. Bueno, y los niños, mucho más. Entonces, Los niños son... portarse demasiado bien es como no saber poner límites. Exacto. ¿Y a los niños le pasa lo mismo? ¿No saber poner límites a los padres o a los profesores, por ejemplo? Exacto. Los chicos, hay un momento que los psicólogos decimos que está constituyendo su identidad. Un momento especial. ¿Cuándo es? Cuando dice que no. Hay una mamá. Entonces hay un momento. Si mi hija me dice que no, o mi hijo me dice que no, tengo que ponerme contenta de que me dijo que no. ¿Ah, sí? Perdón, Clara. Acá quería hablar Elsa y yo quería agregar algo. No se trata solo de conductas, no se trata de hacer o no hacer, se trata del costo afectivo que está sucediendo en quien no puede expresar lo que siente. Y también esto hay que diferenciarlo. La teoría del apego es una teoría que muestra muy claramente los afectos, las necesidades, las situaciones de seguridad a la que hay que arribar para poder tener una conducta realmente segura. Entonces, no se trata de que yo hago o no hago, digo no, me quedo más tiempo solamente. Se trata de saber el costo emocional que trae
las diferencias que hay entre una personalidad integrada con lo que va sintiendo y con lo que va haciendo y va eligiendo, a sentirse sometido o tomado por miedos, por reacciones que no sabe discernir. Y esto es muy importante porque la base de la teoría del apego es la búsqueda de una persona, de una función de protección en el otro. Y desde que nacemos hasta que nos morimos, diríamos, el apego saludable y el apego logrado, seguro, nos va a ir dando ese camino, esa ruta donde cuando nos vamos para un lado, podemos volver y entender lo que nos pasa. Y los afectos y las emociones son nuestra guía. ¿Qué sentimos? Si podemos llegar a discernirlos. Y por eso hablamos de los niños, que es tan importante, porque están creando su propia personalidad, su self, su sentimiento de ellos, y esto nos preocupa cuando no sucede. Por eso no es solo demasiado bien, no es bien o mal, es poder expresar lo que siente. Entonces a veces parece que se está portando mal porque está rabioso. Bueno, vamos a poner el punto para entendernos. Elsa quería colaborar con esta búsqueda de información que estamos tratando de darles para entender la crianza con apego saludable. Sí, pues yo creo que, ¿me permitís, Clara? Yo creo que el colega hace bien en discernir portarse bien de portarse demasiado bien. Hagamos una cierta precisión. De cualquier manera, portarse así o bien o no bien no son precisamente términos muy precisos en sí. Pero a lo que se refiere el tema de lo que Josefina tomó para hoy es acerca de niños que con tal de adaptarse en el vínculo a figuras que no tienen suficiente disponibilidad para ellos, para sus necesidades de apego. Apego tienen los niños, los adultos son los cuidadores, no son los que tienen el apego, digo para no confundir términos. Los niños necesitan figuras para apegarse, para estar protegidos. Esto es instintivo, nacemos cableados con esta necesidad por razones de supervivencia, por nuestra fragilidad, nuestra incompletitud al nacer. Pero no siempre tocan figuras cuidadoras suficientemente disponibles. Cuando no están suficientemente disponibles, el niño aprende que no debe hacer más demandas de la cuenta, no debe pedirles lo que no le dan, y se va haciendo autosuficiente. Ese es el niño que se porta demasiado bien. Porque los niños en realidad tendrían que tener toda la libertad de hacer las demandas hacia los adultos por su propia inmadurez. Pero cuando no lo hacen, es a expensas de dejar de lado sus propias necesidades. Y esto es grave, porque van distorsionando su propia identidad de alguna manera y convirtiéndose en adultos precoces, dicho en términos más comunes. Lo cual es un falso sí, un falso self, una falsa identidad que desde otro marco teórico se llama sobreadaptación, efectivamente, como dice el colega. O sea, que se adaptan a las necesidades de los demás, dejando de lado las propias, para no ser rechazados. Entonces se hacen autosuficientes. Pero esto tiene costos corporales, tiene costos emocionales, porque frenan, como bien decía Josefina, la expresión de muchas emociones que es necesario procesar en un vínculo para poder regularlas, de modo que de pronto pueden hacer estallidos inesperados, desde los más graves hasta síntomas corporales. O sea, dejar de lado cierta necesidad de expresividad, de expresar miedo, por ejemplo. En la teoría del apego, el miedo es un elemento muy importante de poder validarle al niño cuando tiene miedo, que lo que siente es miedo, no es nada se te va a pasar. No, miedo a qué tenés, cuándo te sobrevino, en relación a qué está. Muchas gracias, Elsa.
confortarlo, ayudarlo a ver cómo puede afrontar eso que le da miedo. Todo esto es procesar emociones, pero el niño autosuficiente, al no expresarlo, queda en bruto en este sentido y deja de lado sus sentimientos, que, como bien decía también Josefina, son la brújula de su propia persona. Las emociones son nuestra brújula, los que nos hacen enterarnos de qué nos pasa. Es hasta ahí. Josefina, no se te escucha porque tenés cerrado el micro. ¿Sí? No, quería decir que entre todos vamos con las dudas y las posiciones de cada uno, nos vamos poniendo en armado de qué es lo que queremos explicar, decir, y en este caso con estos niños, especialmente tomados de la expresión feliz que a veces los padres tienen realmente, de que son tan buenos que no se los escucha. Y escucharlos es escuchar los gritos también, y que se siguen portando bien, no es que no están en condiciones. Entonces, bueno, quería agradecerle a Gregorio que trajo el tema del adulto, ya el adulto convertido con una problemática de su personalidad, diríamos, ¿no? Muchas gracias, Josefina. María Casariego tenía la mano levantada. Hola, María, ¿cómo estás? Por favor. Hola, Clara. Hola, Clara. Muchas gracias, Josefina. Me parece muy interesante plantear algunas cuestiones en relación a lo que aportó Josefina. Primero, pensar qué es portarse bien, para poder pensar también qué es demasiado bien y qué no es portarse bien. Digo, a veces estos parámetros son parámetros con una rigidez o con determinados planteos que aparecen niños portándose mal cuando en realidad se están expresando, o este tipo de cuestiones que me parece un punto interesante ver qué es portarse bien. Y luego otra cuestión que creo que es muy importante, que es pensar que la teoría del apego, así como habla de la regulación emocional, habla de la vulnerabilidad del niño y de la dependencia enorme que tiene con esta figura de apego que lo constituye. Muchos niños tienen conductas de sobreadaptación, como dijimos antes, o de portarse muy bien, demasiado bien, frente a hogares disruptivos y frente a estados de desregulación de los padres muy grandes, en donde el niño siente que no hay espacio para nada más. Entonces pasa a estar tratando de hacer el menos ruido posible, el más caso posible, como para que no haya estallidos emocionales en ambientes donde hay una frecuencia de estallidos emocionales. No sé si se entiende la idea. Papás que se pelean, otros hijos más disruptivos, problemas con adolescentes. Entonces, el niño que se porta demasiado bien vendría a ser un niño que está tratando de regular ese ambiente totalmente desregulado. O de pasar desapercibido, ¿no? De no llamar demasiado la atención para que no llevarse el golpe, ¿verdad? Sí, sí, a veces en situaciones de duelo, Clara, se ve, particularmente estoy pensando en una paciente en donde ella me decía que no quería traerles ningún problema a los padres que habían perdido otra hija, y el tema de ella era no quiero, era adolescente y estaba con un montón de cuestiones, entre ellas psicosomáticas, y la frase de ella era no quiero en ningún momento generar ningún problema, y esto era a costa de sí misma, ¿no? Sí, sí. Yo quiero rescatar que es muy importante lo que nos contó Josefina desde el principio, ¿no? Sobre este tema en particular, pero yo reconozco que no todos están capacitados, estoy hablando de los padres, ¿no? Porque vamos a ver, los hijos somos un reflejo de los padres, no todos los padres están capacitados a tener esto de reconocer las propias emociones, lo que le pasa, y mucho menos son capaces de reconocer las emociones de los hijos, ¿no? Entonces, no me parece mal lo que dijo Gregorio, al contrario, lo agradezco, porque hay pautas que los que no tienen tan bien manejado lo que es la inteligencia emocional, las necesitan para por lo menos tener alguna pista de por dónde comenzar. Y esto es lo que nosotros estamos buscando, porque este programa se escucha en 15 países y lo escucha gente que no es ni psicoanalista ni psiquiatra y que realmente necesita saber qué tengo que hacer para lograr mejorar y tener una crianza más saludable, con un apego saludable, que es lo que estamos enseñando en este programa. Por eso, todo lo que puedan explicarles, alguna pauta, algún truco, algo de lo que sea,
por favor háganlo, porque los que no somos especialistas en el tema, lo necesitamos. Y ahora me gustaría que Vanessa, no sé si nos está escuchando, y que tiene la mano levantada, pueda participar. Vanessa, ¿nos escuchas? Aquí estoy, Clara. Hola a todos. Gracias por darme la palabra, Clara, y felicidades nuevamente por tu programa que promueve el apego saludable precisamente. Y este tema que es muy importante porque nos hace reflexionar acerca de aquellos niños que efectivamente se portan bien en una crianza con apego saludable, en términos de que son niños que no se les ve angustiados, que son niños que saben recurrir a sus padres cuando lo necesitan en busca de este apego, que también tienen la posibilidad de expresar cómo se están sintiendo, que tienen la posibilidad de decir lo que van necesitando, que si hay hermanos, bueno, pues quizá pueden compartir a sus padres en aras de llevar una buena relación de apego con sus padres, y que además también tienen la capacidad de ejercer su autonomía, o sea, alejarse por momentos de los padres, explorar su entorno y luego volver a los padres a recargarse con lo que llamamos, en lo que llamamos la base segura, o sea, que se regresan a los padres como para volver a cargar esta pila, sentirse seguros de que pueden seguir, y que claro, cuando sienten miedo, pueden también recurrir a sus padres como una forma de protegerse o incluso de tomar energía y tomar ánimos y valor para hacerle frente a aquello que le tienen miedo, como puede ser un reto escolar, por ejemplo. Ahora, sin duda, los que menciona bien la licenciada Finzi, que son los que se portan demasiado bien, serían aquellos que no cuentan con un apego seguro, serían aquellos que en un momento dado no están pudiendo expresar lo que sienten, no cuentan con una madre sensible que note que hay angustia. Yo creo que eso sería importante también destacarlo. Los niños que se portan demasiado bien, que no tienen un apego saludable, andan angustiados, y entonces el portarse demasiado bien ya se volvió un síntoma. Se vuelve un síntoma de que algo no está bien con ese niño y que quizá lo empieza a explorar a expresar, a través de no poder explorar su entorno, no tener la autonomía que va de acuerdo a su edad y que ya podría ejercer, o bien que no se puede acercar a los padres a pesar de que se porta demasiado bien porque busca ese apego. Entonces, pueden tratarse, por ejemplo, de niños que empiecen a somatizar, de pronto tengan trastornos en la piel o de pronto expresen tener dolores de cabeza o algún tipo de conducta psicosomática que nos da muestras de que el niño está angustiado, de que no tiene ese apego que lo tranquilice, que lo regule, y son niños que se desregulan aunque aparentemente se porten muy, muy bien. Yo aquí, sí. Me gustaría saber, Vanessa, como madre, si yo veo que mi hija tiene urticaria o que asma o dolor de tripa casi todos los días, ¿no? Entonces, esto podría ser una señal de lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí, por supuesto. Si tiene algún síntoma, como bien dices, urticaria, algún trastorno gástrico, y se porta demasiado bien como se está trabajando el día de hoy, entonces hay que tomarlo como una señal de alarma de que la niña no se está sintiendo suficientemente segura, no se está sintiendo suficientemente cercana a la madre. O sea, puede ser que la urticaria esté dando cuenta de una de dos cosas: o que se quiere acercar a la madre y no puede, o que tanta cercanía de una madre, por decir, sobreprotectora, no le permite ejercer la autonomía que ya por edad podría ejercer, que a lo mejor hay ciertas cosas que quisiera desempeñar por sí misma y que la madre sobreprotectora no le da esa posibilidad de ejercer esos movimientos de autonomía y regresar a ella. Aquí, sí. Los padres, ¿no? Y están reconociendo que o su sobrino o un vecino tiene este problema. ¿Podrías decirles, por favor, cuál sería el primer paso que ellos podrían dar para acercarse a su hijo, para revertir este problema? Claro, yo creo que primero que nada sería importante reconocer que ese síntoma puede tener un origen emocional, por ejemplo, que puede estar expresando una angustia que el niño que se porta demasiado bien no tiene otro canal para expresar, y que es una forma de
de mostrar que algo no está bien en cuanto a la relación de apego. Necesitan saber que el que ellos puedan reconocer esa situación y decir, bueno, a lo mejor mi hijo me necesita más tiempo cerca, quizá necesite ayuda en las tareas escolares ahora que estamos en tiempos de, bueno, ya estamos en algunos países con el confinamiento parcial, pero a lo mejor necesitan más ayuda en las tareas. O bien, si es un niño que está demasiado sobreprotegido, a lo mejor es una forma de demostrar que necesita mayor independencia. Ahora, es importante hablar con el niño, acercarse y tratar de escucharlo, que también se haga un trabajo de observarlo y de estar ahí. Creo que es bien importante. A veces subestimamos el valor que tiene estar ahí. Sí, muchas veces estamos en la misma casa, pero no con el tiempo, la disposición emocional, la atención, la mirada, la escucha, para estar ahí con los niños, acompañándolos, muchas veces sin hacer nada, pero que el niño sienta que uno está ahí atento, atendiendo sus necesidades. Aquí, Clara, si me permites brevemente, recuerdo el caso de una paciente que su hermana tenía muchas dificultades escolares y problemas de conducta, y ella decía que ella trataba de portarse justo demasiado bien para no darle problemas a sus padres, y ella precisamente tenía momentos en donde aparentemente estaba bien, pero de pronto tenía estallidos o eclosiones psicosomáticas, y en la actualidad lo expresa como: yo me sentía invisible para mis papás. Y entonces ahora que está queriendo establecer una relación de pareja adulta, está de pronto con el temor a ser invisible para su pareja. Entonces, bueno, también, si además de la atención que le puedan dar los papás y además del esfuerzo de apegarse más a los hijos, con esta actitud más cercana de estar y de darles esa seguridad, también es una buena recomendación el tratamiento psicoterapéutico para poder hacer estas correcciones que además los niños hacen con relativa rapidez, a diferencia de cuando se es más grande, ¿no? Muchas gracias, Vanessa. Muy buenos consejos. Quería hablar Elsa, primero había levantado la mano y luego Josefina. Sí, Elsa, te escuchamos. Sí, yo quiero responder a lo que vos muy bien pusiste en primer lugar, que es tal vez darles algunas pistas a los padres o a los cuidadores de niños, a las figuras cuidadoras, de qué hacer con las emociones. Creo que lo primero es sintonizarse a sí mismos. Los adultos, si no sabemos lo que nos pasa, es muy probable que le atribuyamos a cualquier conducta del niño el desencadenante, el gatillo de algún tipo de reacción que probablemente tenga que ver más con nuestras cuestiones que con las del niño. De modo que para acercarse al niño no es que haya que despojarse de la persona que se es, pero habría que estar autosintonizado de abrir un área de disponibilidad, de respuesta sensible y un área de reflexión. ¿Qué quiere? Un área de pensamiento reflexivo en el sentido de poder ponerse en el lugar del niño. Pero difícilmente uno se pueda poner en el lugar del niño si no está muy claro en qué lugar está uno consigo mismo. Si está impaciente, si está angustiado, si está asustado. Entonces, si uno no sintoniza en qué color están sus emociones, difícilmente pueda captar las del niño. Y van a confundir entonces, o van a incorporar al niño al sistema emocional en el cual están sumergidos y no van a entender un rabanito, con lo cual, bueno, el niño probablemente se retraiga o se sienta incomprendido, etc. Elsa, más en este momento de pandemia, ya que también tocamos el tema de pandemia en este programa, porque todos sabemos que ha traído muchos inconvenientes económicos, hay niños que han quedado sin trabajo, hay otros que han perdido familiares, entonces hay una sensibilidad a flor de piel en este momento en los hogares que hace que no todos tengamos el mejor semblante, ¿no? Entonces, para todas estas personas que nos están escuchando y que tal vez no están pasando la mejor época de su vida, ¿qué consejo le podemos dar para poder aplacar los sentimientos que están teniendo y poder conectar con sus hijos sin que ellos sufran por lo menos lo menos posible por lo que estamos pasando? No estoy diciendo negarlo, porque
como bien comentó Josefina, tampoco es cuestión de negar la realidad, ¿no? Nuestros hijos tienen que saber lo que pasa, pero ¿cómo logramos el equilibrio justo como para tener una relación sana y que esos hijos lleven este momento angustioso nuestro lo mejor posible? Porque me imagino, ustedes me dirán que son los que saben, que no hay nada peor para un hijo que ver a un padre y una madre triste, ¿verdad? De acuerdo. Lo que creo que es importante es también saber que la época de pandemia nos permite estar más juntos con nuestros hijos que nunca. En varias estadísticas tiene una connotación positiva en encuestas, en respuestas de niños, de que nunca han estado conversando y tan cerca o jugando con sus padres como en estos tiempos. Entonces, también hay que saber que hay más tiempo de convivencia y hay que traducirlo en términos de juegos, de narrativas, no sé, o sea, donde también se alivia el adulto cuando sintoniza otros universos posibles de intercambio con sus propios hijos, de cantos, de otros recursos. No me refiero a que si hay una situación dramática, bueno, habrá que compartirla con el niño, de hacerle saber que mamá, papá o quien fuere está preocupado por algo, que está viendo cómo lo puede resolver mejor, etcétera. Pero el tiempo de convivencia, ¿por qué no alabarlo, celebrarlo? Dado que no estamos a las corridas y nos ahorramos unas cuantas horas de viaje de ida y vuelta a los lugares de trabajo, para poder en los códigos compartibles con los niños armar otros universos gratos de convivencia. Muchas gracias. Quería agregar a lo que dice Elsa, que a veces no es cuestión que me den la fórmula, qué hago, sino que en todo caso estamos propiciando la capacidad de todos los papás de poder pensar y de poder sentir y de ser coherentes en esa realidad dura, difícil, hoy, digamos, pandemia, pero también en otras oportunidades anteriores o vendrán otras. Entonces son pruebas que estamos sujetos todos a ver cómo reaccionamos. Los padres sobre todo, porque están sometidos a exigencias muy grandes, ya lo dijeron, económicas, emocionales, muchos hijos, problemas graves, pero poder pensar y hacerse ayudar a pensar, esto debe tener algún sentido también, digo yo, estas charlas, para que los papás realmente se pongan a decir, ¿qué me pasa? ¿Qué siento cuando este chico casi no lo escucho? Cuando este niño pasa por arriba y yo no lo veo, porque está excelente. Claro, qué alivio por un lado, porque el tema de hoy era ese. Por otro lado, cuando se porta mal, qué angustia, qué hice de malo. No, ni malo ni bueno, son momentos de necesidad de encuentro, pero con la propia emoción de cada padre y del niño en relación. Yo creo que si no hablamos así, vamos a seguir buscando tips, y los tips son engañosos, porque sirven para un segundo, y la reflexión que confiadamente tenemos de que es posible que los papás piensen a sus hijos y piensen sus historias. Yo al principio dije algo que es muy importante, cómo hemos sido criados y cómo sin querer queremos cambiar el modelo de niños que no sufran a lo mejor porque nos ha pasado y no entendemos lo que nos pasa a nosotros en ese movimiento hacia los hijos, ¿no es cierto? Porque pueden pasar desapercibidos los hijos y creemos que estamos cuidándolos más porque hacemos distinto a nuestros padres. A veces no es así. Entonces yo diría, cada caso tiene una singularidad. Es muy importante lo que dijo la colega Vanessa, hay que consultar también. No solo escucharse a sí mismo, porque uno puede entrar en círculo vicioso. Hoy en día trabajamos, y en todos los países creo que las plataformas de emergencia, de solidaridad, están activas. Hay mucha gente que responde y que también en ese mirarse cara a cara con el otro y pensarse y tener su tiempo, va dando pista. Entonces yo creo que en esto voy a poner mi énfasis. La posición reflexiva de los padres es fundamental. Si no corremos carreras, y eso no va. Ya sabemos que no va con los hijos. Muchas gracias, Josefina.
¿Tienes por ahí alguna dirección donde los oyentes pudiesen conectarse a una de estas plataformas que nombraste? Estas plataformas de ayuda. Sí, yo tengo, en otra reunión creo que había dicho, pero APA, la Sociedad Psicoanalítica Argentina, dispone de una plataforma de emergencia que con solo entrar en la página web de APA, apa.org.ar, pueden tomar esa plataforma y colocar su nombre. Inmediatamente se lo llama o llaman a un número que ahí va a estar, y pueden ser atendidos por un profesional que los escucha y también después un pequeño seguimiento, porque es gratuito. En ese seguimiento se ve la urgencia del caso. Me ha pasado a mí con niños con muchos problemas y con embarazadas. Hay una gran casos de embarazadas angustiadísimas que están tomando medicina y que no deben tomarla y que no saben qué hacer. Bueno, esta es una plataforma activa que cualquiera puede acercarse y hay muchas otras más. En general las instituciones tienen otras más también. Dijimos que se llama apa.org.ar. Sí, apa.org.ar. Perfecto. ¿Este servicio es únicamente para los que residen en Argentina o yo que vivo en España puedo llamar? No. Todo el mundo puede llamar. A esta plataforma que es parte de nuestra institución, APA, puede llamar cualquiera. Yo atiendo llamados como, acá también está presente Lucy Tate, que ella forma parte de esta plataforma. De manera que las consultas a tiempo previenen y sobre todo no hay una idea de que cómo hago que no sé. Bueno, hay consultas y gratuitas. Esto es muy importante porque hace al vínculo de apego, alguien que me va a escuchar sensiblemente y voy a poder sentirme acompañada. Qué importante lo que estás diciendo, Josefina. Entonces, para los oyentes, ¿en qué circunstancias pueden llamar? ¿Por cualquier tipo de angustia o exclusivamente estamos hablando del apego? Todo. Angustia es angustia grande. No, la teoría del apego nos pone en marcha para entender las necesidades de ser acompañado, pero toda teoría también hablamos de angustia porque somos quienes al sentir angustia podemos darnos cuenta por qué. Qué importante lo que decís. Y claro que es lo ideal que todos podamos pensar y crear conciencia, pero también tenemos que reconocer que no todas las sociedades están tan psicoanalizadas como la sociedad argentina, ¿no? Casi todos los argentinos alguna vez fuimos al psicólogo y sabemos de qué se trata sentarse y charlar, ya sea la gestáltica o la que sea, ¿no? Pero yo que he vivido más de una década en Alemania, o como ya llevo 8 años aquí en España, les puedo decir que aquí, por ejemplo, si uno nombra al psicólogo mismo en Alemania, ya te están mirando a ver si estás pipí cucú, ¿no? Como se diría allá. Entonces, es verdad. No, en todos lados esta cultura psicoanalítica que tenemos los argentinos está tan en nosotros. Entonces tenemos que tener en cuenta eso cuando damos un consejo, porque los que nos están escuchando son de 15 países distintos, no todos tenemos las mismas realidades, y algunas personas que están tal vez en medio del campo, lo que están necesitando es saber por dónde empezar, por dónde tirar del ovillo para que su hijo o su hija esté mejor. Y Elsa está aquí que quiere hablar. Sí, Elsa, cuando quieras. Sí, otra alternativa en países no tan psicoanalizados como el nuestro, como bien dices, Clara, que lo conoces bien, es juntarse con padres de niños más o menos de edades parecidas. Este programa surge a partir de la idea de promover salud. ¿Qué significa promover salud? Es dotarse de instrumentos suficientes como para mejorar o corregir aspectos de la salud, y hablo en general, no solo de la mental, porque no son indisociables. Y una manera de procesar esto es en grupo, sea con padres de la misma escuela o padres de padres amigos entre sí que tienen hijos de edades semejantes,
juntarse periódicamente en un Zoom, por supuesto, con el medio que es posible en esta época, y charlar entre sí, porque se van descubriendo recursos. Preguntarse, ¿con qué ánimo encaro el vínculo con mi hijo? ¿Qué le pasará a este hijo que está tan revoltoso, que no se porta bien? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué hacen ustedes? Lo que hace uno le puede servir a lo que hace el otro. No requiere necesariamente de personas profesionales, sino del deseo de procesar las experiencias con niños de edades semejantes. Esto está muy a mano. Por supuesto, en personas sociables, y fundamentalmente porque las familias aisladas sufren más, porque los abusos en las familias aisladas son mucho más frecuentes, porque justamente no se habla, y lo que queda bajo la alfombra muchas veces pueden ser cosas de cierta gravedad, no solo ciertas disfunciones conductuales de los niños. Qué buen consejo que da Celsa, y ojalá los padres te hiciesen caso y se agruparan, pero bueno, no todos tienen esa iniciativa, ¿no? Tal vez desde los colegios se podría organizar, o desde, no sé, desde cualquier centro barrial, ¿no? Sería importante que mismo ustedes que tienen estos centros que nombraron, estas agrupaciones internacionales, lo gesten, ¿no? O mismo desde este programa podemos invitarlos a que alguna vez al mes los padres se reúnan y alguno de ustedes puede ir rotando y hacer de guía. Sí, perfectamente, perfectamente. Clara. Sería una idea extraordinaria que a partir de estos encuentros aparezcan grupos, y grupos que, como dice Elsa, es verdad, entre pares, porque la solución no es solo del profesional, es poder escuchar y poder ponerse en el lugar del otro, en la problemática del otro. Creo que esto sería extraordinario. Bueno, lo podemos hacer incluso por edades. Dicen que lo más importante es que se junten de pares, está muy bien. Estamos hablando de edades, no de los padres, sino de edades de los hijos. De los niños, claro que sí. Niños. De los chicos que siempre se portan bien. ¿Estamos hablando de una edad específica? Un adolescente, por ejemplo, ¿entra dentro de este grupo? ¿O ya los adolescentes no? Bueno, yo creo que es muy buena pregunta, Clara, la que haces, porque esto se puede ver en cualquier momento de la vida, en realidad. Hay adolescentes que sufren terriblemente y no lo pueden mostrar a sus padres, y están muy cuidados, muy resguardados dentro de sí, pero esto también tiene un costo altísimo, porque los crash, la soledad, los intentos después de autoagresión, son detonantes de situaciones donde no se puede compartir, no se puede sentir que hay una figura de ayuda confiable. Y la confianza es la base del vínculo de apego, ¿no? De apego seguro. Estamos tratando de organizar un conocimiento que sea los riesgos o no de que en esa crianza no se haya consolidado el vínculo de apego seguro. Y luego al adolescente, por supuesto, es mucho más riesgoso la situación de la exploración y la salida al mundo. Así que creo que lo encaramos como al niño, pero bueno, estamos llegando a pensar al adulto también, con distintas problemáticas. Pero específicamente los grupos tendrían que ser con padres de niños o adolescentes de edades semejantes, si es eso lo que preguntabas, Clara. Sí, está bien. De edades semejantes, no un adolescente y un bebé. No. Todos bebés, todos preescolares, todos escolares o todos adolescentes, etc. Exacto. Si es en función de armar grupos, sí. Yo lo tomé como una expresión de que es posible ver también a todas edades este comportamiento demasiado bueno. Lo tomé por este lado, pero de acuerdo. Quiero hacer una pregunta, ¿sí? Que no me la contesten ahora, la vamos a dejar abierta para el próximo programa, porque estamos acá hablando de sobreadaptación, ¿no? Cuando los niños ya están, parecen más adultos de lo que deberían ser y esto. Y ahora mi pregunta, que es la que quiero que me respondan en el programa siguiente, porque da para mucho, ¿qué pasa con esos adultos que al revés siguen siendo niños? Tiene que ver también con un apego. Yo conozco niños de 50 años, ¿no? Buena pregunta, Clara, muy buena. Excelente. Muy tentadora. Para mucho. Solamente respóndame, ¿tiene que ver con apego también esto? Sin duda, sin duda. Sí.
Bien, perfecto. Muchas gracias. El próximo programa va a ser muy interesante, oyentes, porque sé que más de uno conoce un caso así. Y ahora me gustaría que Vanessa, que quería decir algo, y luego sí, Lucila, y María Luisa también había tenido la mano levantada en un momento, que cuando yo le hablé creo que no tuvo sonido y no me escuchó. No sé si todavía quiere hacer una pregunta. María Luisa, ¿quieres comentar algo? ¿No? Ok. A mí me gustaría, Clara, si es posible, Vanessa Naúl. Te escucho. Yo también. Ahora que mencionaron el tema de las instituciones que favorecen la salud comunitaria y familiar, por supuesto, me gustaría mencionar que aquí en Ciudad de México tenemos una Asociación Mexicana para el Estudio del Psicoanálisis, Arte y Tanatología, donde damos cursos y hacemos talleres para promover el buen apego a través del arte. Y entonces ayudamos a que los padres liberen esa parte creativa de desempeñar alguna actividad artística, por ejemplo, el baile, el escuchar música con los hijos e ir compartiendo momentos con ellos a través del arte. Y también, bueno, pues desarrollamos estos talleres ya para poblaciones específicas como pueden ser para niños o para adolescentes. Y se va viendo en los resultados y en las evaluaciones de los talleres que se va ganando en apego, llamaríamos más seguro, en los niños y en los adolescentes, que pueden llegar muy angustiados ante alguna pérdida y a través del arte lo pueden elaborar e ir ganando un mejor tipo de apego. Entonces se vuelve un excelente medio de expresión y de relación para que padres e hijos también puedan empatizar más con lo que les está pasando. Muy bueno. Vanessa, ¿dónde puede ir para participar de esto? Nos encuentran en www.amepat.com y en Facebook el fanpage es @amepat.com. ¿Podrías deletrearlo, por favor, Vanessa? Por supuesto, es A de alma, M de mamá, E de escuela, P de psicoanálisis, A de arte y T de tanatología. www.amepat.com o bien en Facebook nos encuentran como @amepat.com. Muchas Y gracias. también tenemos servicio de atención psicoterapéutica en línea y claro, promoviendo este recurso artístico de expresión. Maravilloso. ¿Esto tiene algún costo? En realidad se manejan costos muy reducidos. Sí en algunos casos es prácticamente costo simbólico. Sí hay un costo en pesos mexicanos para quienes están en México y si no, bueno, se convierte a la moneda de la persona que acuda, pero son costos muy bajos con la intención de que sea accesible. Se hace un estudio socioeconómico para ver cuánto es lo que pueden pagar sin comprometer la economía y sí favoreciendo la salud familiar. ¿Que se puede hacer online, por internet, o hay que ir presencialmente? No, se puede, tenemos la posibilidad de ofrecer la atención psicoterapéutica en línea, ya sea por videollamada o por Zoom, o incluso por vía telefónica en algunos casos para quienes no tienen acceso a estos medios de comunicación. Bien, y estamos hablando solamente sería para los que viven en México o para mí si quiero también que vivo en España. Claro, para personas en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno. Al contrario. Muchas gracias. Gracias. Ahora, Lucila, que quería hablar, cuando quieras, Lucila. Sí. Lucila, Sí. Por favor, preséntate, di de dónde hablas, quién eres. Sí. Mi nombre es Lucila Gamarra de Tate, soy psicoanalista, hablo desde Buenos Aires. Lo único que quería añadir que me parece importante respecto a los adolescentes es que si bien ellos están en una etapa en la cual efectivamente hay cambios no solamente personales, también hay cambios en el apego, y ellos se están separando de sus padres, o por lo menos intentan tener un espacio para ellos mismos. Entonces, cuando se refirió al hecho de que se reúnan los padres, que hablen sobre sus hijos y todo, yo creo que es interesante el poder, como dijo Vanessa, formar grupos de adolescentes donde ellos puedan compartir sus cosas, porque al estar padres y adolescentes juntos es como más complicado para ellos. Entonces sí poder tener el acceso de
entre ellos mismos, porque los pares en estos momentos de su vida son muy importantes, porque los ayudan a poder justamente trabajar ellos mismos su propia historización de ellos mismos entre ellos, ¿no? Que creo que eso es interesante comentarlo. Sí, es muy interesante. ¿Qué hacemos los padres cuando veamos cambios en nuestros hijos, cambios de conducta? ¿Nos tenemos que asustar? ¿Tenemos que sentarnos a charlar con ellos? ¿O al contrario, eso es invasivo? Yo a veces me lo pregunto, ¿no? Si no estoy interrogando demasiado a mis hijos, si tengo que dejarlos un poco más a su aire. Solo preguntarles cómo están, cómo te sentís, te vi con cara de preocupación, pasa algo, charlemos, cuando tengas ganas, estoy disponible. Estar presentes, nada más que hacer saber que estamos disponibles. Respecto a lo que decía la colega, la idea no es que los grupos sean con los padres y los hijos, que los grupos sean de los padres. Sí. Y que los padres aprendan qué hacer con sus propios hijos y sobre todo consigo mismos como padres. Perfecto. Los padres son las figuras cuidadoras, abuelos, tíos, quienes estén a cargo del niño. Eso es. Está muy bien. Hacer un grupo de hijos, ¿no se puede? También, pero es otra cosa. Chicos adolescentes, claro. Pero, sí, por supuesto que se puede. Sí. Es más, en la adolescencia, el espacio la relación de apego más importante no es la que tienen con los padres, por lo menos en lo que sienten, sino con los pares. De modo que esto tenga alguna permeabilidad de intercambio más saludable y que se pueda convertir realmente en una base segura, que es un término de la teoría del apego. Base segura quiere decir un lugar donde el joven sabe que cuenta con eso, cuenta con ese vínculo. Esa es la base segura. Donde puede irse y puede volver, y será comprendido y alojado y confortado y consolado, y ese es el puerto seguro o el refugio seguro. Son elementos de la teoría del apego que hacen a la base de los vínculos, en realidad, de apego de niños a padres, de pares, de esposos, de hijos adultos con sus padres ancianos, etcétera, etcétera, a toda edad. Muchas gracias. Todos necesitamos una figura de apego, en suma. Todos tenemos. Basta preguntar, cuando a usted le pasa algo que lo aflige o que lo hace sentir mal, ¿a quién acude? Y ahí aparece la figura de apego. Es muy simple. Y esa figura de apego seguramente está representando a esa figura anterior que pudo haber existido o que nuevamente es la oportunidad para crear el apego. Quiere decir que estamos viviendo siempre con una realidad de búsqueda, de lazo afectivo. ¿A quién le importo y por qué me importa el otro? Los lazos afectivos refuerzan el apego, la búsqueda de sentimientos confiables y estables también, en lo posible. Vamos a recordar a los oyentes por qué es tan importante hacer una crianza de apego saludable. ¿En qué repercute en nosotros o en ese hijo que tenemos hoy cuando sea adulto? Tener una crianza con apego saludable. ¿En qué repercute? Yo creo que la tranquilidad, digamos, que nos da sentir que nuestros hijos pueden explorar el mundo, pueden salir y no volver derrotados y fracasados y con sentimientos de pérdidas irreparables, nos hace sentir más dichosos, porque estamos buscando siempre un logro que nos haga sentir capaces y también de haber realizado lo que deseamos, ¿no? Es un sentimiento humano, pleno. Entonces, se me ocurre que esto es lo más importante, tolerar, además, las desdichas que podemos seguir teniendo naturalmente. Bien. Creo que Josefina se refiere a que un vínculo de apego saludable incrementa nuestra capacidad de resiliencia y disminuye la vulnerabilidad en situaciones adversas de la vida, porque nuclearmente un vínculo de apego saludable es un vínculo de confianza. Muy bien, eso es lo que quería Elsa exactamente. Bien, nosotros lo que estamos tratando entonces a los docentes es que con todos estos especialistas que son eminencias en distintas partes del mundo y que nos estamos reuniendo para poder enseñar a lo que es una crianza con apego saludable, lo que estamos haciendo es
apoyar y ayudar a nuestros propios hijos a que el día de mañana sean adultos funcionales y lo más felices posibles, ¿no? Estamos poniendo nuestro granito de arena para ayudar a que sean unos adultos sanos y felices. Bien, les agradezco a todos por la participación. No sé si alguien más quería hacer una pregunta. María Luisa, yo pregunté varias veces si querías participar. No sé si es que no me escuchas. En el chat he visto también que escribían que tenías la mano levantada. Tal vez tiene problemas de sonido. Me quedé con eso. Si quieres hacer una pregunta o comentar algo, esperamos unos minutos más. Bueno, será entonces para el próximo programa. Parece que hay problemas de sonido. Les agradezco a todos los oyentes por estar ahí. Ha sido un programa maravilloso. Muchas gracias, Josefina Finzi, por el tema que has traído. Tu exposición ha sido magistral. Gracias, Elsa Wolper, por todo lo que has explicado. Maravilloso. Y por recordar a todos los oyentes y a los especialistas de que es la salud mental, ya sean psicoanalistas o psiquiatras, que tienen una institución donde se pueden agrupar. Les vamos a recordar cuál es, Elsa, una vez más, y dónde los pueden encontrar. Es apa.org.ar. apa.org.ar. Y muchísimas gracias a vos, Clara, que eres tan ágil, tan comunicativa, tan motivante para desarrollar estos temas. Muchas gracias, has sido muy hospitalaria. Igualmente, te agradezco muchísimo, Clara, la escucha y también esas ideas que se te van dando y surgiendo y vas preguntando espontáneamente, y eso hace que esta reunión verdaderamente entre todos la podamos disfrutar. Gracias a vos. Muchísimas además, me gustó las ideas que salieron de acá y vamos a trabajar en ellas. Creo que podemos dar muchas herramientas a los oyentes y vamos a hacerlo, ¿sí? Vamos a abrir el programa para que puedan participar todos los oyentes que quieran, no importa del rincón del mundo. Así que, bueno, muchas gracias a todos, un beso grande a los oyentes, una alegría compartir este tiempo con ustedes. Nos vemos en el próximo programa de Crianza con Apego Saludable, el primer martes de cada mes, ¿sí? A la misma hora. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Adiós.